No, fue yo. ¿Sí? Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy está aquí con nosotros José Eduardo Barajas y les voy a leer una pequeña bio antes de empezar. José Eduardo Barajas es un artista visual cuya práctica parte de la pintura y se expande hacia la instalación, el video, la escultura y el sitio específico. Su obra busca resignificar la realidad más allá del pensamiento racional, transformando experiencias subjetivas en conocimiento colectivo. Ha expuesto en México y en el extranjero con muestras recientes en espacios como Galería Nordenhake, el Museo Universitario del Chopo y proyectos multipropósito. Este miércoles nos compartirá los procesos y transiciones que han sido trascendentales en su trayectoria artística. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación y por la invitación, Soma. Bueno, pues yo soy José Eduardo. Vengo a contarles un poquito de mi práctica y de mi trayectoria. Yo estoy mi bebé. Bueno, yo estudié en La Esmeralda, terminé en el año del, creo que 2016, creo 2015. Estudié con varios de mis compañeros, luego hicieron el programa de Soma, como Marek y Wendy, eran de mi generación, por ejemplo. Y pues nada, al salir de la escuela, pues me he dedicado completamente a mi producción. Antes de entrar a La Esmeralda yo me formé como grabador, y pasé un tiempo viviendo en Jalapa y haciendo grabado, y más bien como desde una aproximación mucho más técnica, no profundizando realmente como, pues no sé, como en ninguna cuestión conceptual ni discursiva. Y antes de eso, pues siempre me había interesado pues la práctica de la pintura, principalmente, del dibujo, pero bueno, pues también yo muy desde mis propias investigaciones. Entonces, bueno, La Esmeralda para mí fue un parteaguas, fue un lugar donde yo tuve la oportunidad de experimentar y de aprender mucho más allá de la técnica y pues nada, bueno, pues saliendo de la escuela, uno de los primeros, va a ser medio cronológica mi historia, porque también ahorita estoy en un momento como que mi práctica ha cambiado mucho en mi vida en el último año y como que tampoco estoy en un punto en el cual tengo como un statement de, pues ahorita estoy haciendo esto, mis proyectos van por acá ahorita, más o menos les cuento ya lo que estoy haciendo ahorita, pero creo que también pues, hay momentos así, ¿no? Como que dentro de la práctica artística hay ciclos en los cuales hay momentos en los que llegas como conclusiones y momentos también en los que se considera como experimentación o como también una búsqueda. Siento que ahorita estoy como en ese momento posterior a una exposición, que fue como medio pues una conclusión de una etapa en mi vida y empezando otra cosa y como también medio redefiniendo mi práctica, que trato de mantenerla lo menos rígida posible y tratar siempre como de explorar los límites de la misma y de, pues, sí. Entonces, bueno, regreso a la narrativa cronológica. Saliendo de La Esmeralda, yo me tocó una generación de artistas en la Ciudad de México que construyeron esta red que era como los espacios alternativos, ¿no? Eran como distintos artistas de distintas partes del país que venían a vivir aquí o de distintos lugares, que había muchos cruces, pues hasta con Soma, con distintas cosas, y de ahí pues varios espacios, ¿no? Que se apropiaban como de casas, se apropiaban de departamentos, de espacios que realmente en ese momento pues no había mucha atención hacia la generación por parte de las instituciones o las galerías como de ahorita, ¿no? Y pues nada, fue como una etapa en la cual fue bien chida porque tuvimos la oportunidad de experimentar un montón y como realmente dialogar con los espacios de exhibición y con otros artistas desde un lugar como de mucha libertad y como muy informal. Por mencionar unos podría ser Ladrón Galería, Bikini Wax, que todavía siguen varios activos y otros no, habían pasado distintas cosas, pero bueno, pues déjenme ver, yo tuve una exposición en Ladrón, tengo medio desmadre en mi disco duro, pero a lo mejor si las encuentro. Tuve una exposición en Ladrón,
que en ese momento estaba en la Buenos Aires. A ver, vamos a ver. ¿Será? Ay, no sé, no lo encuentro. Pero pícale a disco duro. Ah, sí, ándale, ándale. Parece que no llegó a este disco. Bueno, pues por ahí está. Pero en ese momento, como yo estaba recién saliendo de la escuela, el último año de la escuela tomé clases con José Luis Sánchez Rull, que fue un maestro que me apoyó mucho y me influyó mucho. Y me interesaba mucho como aproximarme a la pintura, pero también como desde la idea de entender por qué estaba organizando una exhibición. Entonces, cuando me invitaron a El Ladrón, fue mi primera exposición que hice como yo, individual de alguna manera, aunque no estaba como presupuesto, ni había como nada, solo era como hacer, llevar tu investigación a la práctica. Yo me fui a trabajar mucho al espacio y me llamó mucho la atención la relación con la pintura urbana que había, ¿no? Que era como, pues, toda la Buenos Aires está llena de rótulos, hay un montón como de pintura automotiva, como todo un lenguaje muy urbano alrededor de lo que era la pintura, del cual yo busqué como apropiarme. Entonces empecé a trabajar con la gente que estaba ahí como haciendo rótulos, era como una cosa según yo medio de estética relacional o something. Pero también al final la conclusión fue muy rara porque acercándome a esas personas era como, bueno, la gente que trabajaba ahí, como que en algún momento me dijeron, no, pues, o sea, no sé, o sea, como por qué, como que no les interesaba tanto hacer mi exposición, ¿no? Como que ellos pues lo veían como una chamba y entonces como que se volvió algo bien interesante porque era como pues, algo mucho más experimental y mucho más donde estábamos trayendo cosas de la calle hacia la galería y como en esa dinámica pues empezamos a construir ahí un lenguaje bien interesante de rótulo dentro del espacio. Eso fue una primera aproximación que tuve. Y de ahí, bueno, hubieron varios momentos de experimentación y como de una búsqueda de varios años, sobre todo por entenderme, que ahorita es algo que estoy retomando para el nuevo proyecto que estoy estudiando, que bueno, te les cuento. Pero sobre todo yo entenderme como qué representaba para mí estar haciendo pintura en este momento y cómo eso se puede relacionar con otras prácticas, ¿no? Sobre todo a través de la interdisciplina, ¿no? Pensar cómo funcionaba una pintura dentro de una sala de exhibición, dentro de una casa, ¿no? Como un objeto decorativo, tal vez en el espacio público, distintos experimentos alrededor de eso estuve haciendo durante un tiempo. Y ahora, pues no me viene a la mente ninguno que me gustaría contarles, hasta, yo creo que por ahí poquito antes de la pandemia, yo creo que por ahí del 2019, tuve un ejercicio bien interesante que me invitaron a un jardín que construyó Luis Barragán, y para mí fue un ejercicio también donde yo estaba también tocando estos temas que igual un poco resumieron en esta bio, que era pues de alguna manera como la relación entre lo sitio específico, la pintura, el oficio, que es algo que venía también como de práctica un poco de grabador y como de esta cosa, un poco de esa disciplina, y pues tratar de llevarlo como también al espacio, ¿no? Como entender la historia y como distintas capas como del mismo medio, de los mismos materiales. Entonces en esta creo que sí la tengo por aquí. Esta fue... Esto fue en 2019. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en este jardín y pues irme ahí a entender un poquito como las relaciones de la luz, las sombras, estudiar el color un poco estudiando la arquitectura de Barragán también, que es medio un cliché que todos han hecho de repente, pero pues en ese momento me funcionó mucho. Y también acercarme a la abstracción, que era algo que yo no había tenido chance de explorar. Ahí están. Y pues nada, era como repasar pues, estos caminos, estas sombras, ¿no? Estas transiciones lumínicas. Y en ese momento yo estaba muy clavado con el estudio del paisaje, sobre todo el paisajismo mexicano del siglo XIX, y también estaba muy clavado con pues, la idea como de que en la pintura
en general en la pintura occidental, el estudio de la luz ha sido como un parteaguas en cómo representamos las cosas. Entonces, estas piezas para mí eran como un estudio de las luces del paisaje, de las formas, que también pues por ahí vi que ponía pesos en los troncos para generar distintas formas y distintas, no sé, como espacios dentro del mismo jardín. Entonces pues era el estudio del jardín principalmente, ¿no? De la naturaleza, de las plantas que existen ahí, de los espejos de agua, y ponerlo en diálogo pues, con estas arquitecturas. Y para eso presentamos un libro donde yo también era como una especie como diario, donde yo estuve pues, tratando como de abordar todas estas formas y otras formas de ese momento de mi vida, y como una especie de bitácora. Y ya fue un evento, dimos una plática, la plática estuvo pues centrada en todo principalmente este estudio como del paisaje mexicano, y llegué a aterrizarlo un poquito como en este contexto. Y bueno, de ahí, esto que fue en el 2019, tuve esta también está chida. Esto, mira. Esto fue más o menos por el mismo tiempo. Pues también como con esta preocupación de utilizar el espacio, este sí era un espacio de proyectos, se llamó Neotortillería, en la ciudad de Guanajuato, y era esta preocupación como también llevar, un poco medio muralista, ¿no? Como integrar la arquitectura, ¿no? Con el dibujo, en este caso el dibujo, y entonces se cuenta que del lado que está enfrente de esto había como una puerta grande, donde se veía como una especie de horizonte, como unas montañas, y como mucho la geografía de ahí, y era como integrar ese paisaje a lo que estaba sucediendo dentro de la exposición, ¿no? Era como pues, desde las abstracciones, de la narrativa, de las formas también. Algo como un ejercicio muy sencillo, pero era como recorrer las inmediaciones y hacer este tipo de ejercicios todos los días, ¿no? Estuve ahí trabajando con eso un ratito. Y bueno, siento que esta fue una etapa en la que yo estuve muy preocupado por la abstracción y como con ese medio. Yo para esas piezas estaba utilizando un material como no tenía mucho acceso en ese momento como materiales o como mucha producción, era todo como muy do it yourself. Como que encontré esta tela que se llama Pellón, donde yo podía dibujar, y como empecé a trabajar con esos materiales, con materiales muy accesibles, que no fueran ostentosos, que no estaban como mucha complicación, para también yo poder como generar un diálogo con lo que me rodeaba y también aprender de eso, ¿no? Y aprender como eso desde una cuestión quizás un poco formal en ese punto, pero todavía están estas preocupaciones como sobre la instalación, ¿no? Sobre cómo funciona una obra dentro de un espacio de exposición. Después, ¿qué más? Bueno, de ahí pasaron muchos procesos en mi vida, de muchas cosas. Principalmente me enfoqué mucho en pintar. Entonces empecé a pintar mucho como que realmente yo quería aprender a pintar bien, que es algo que a mí pues no sé, como que pintaba como podía, como me gustaba, pero realmente no tenía como una técnica, ¿no? Entonces como me clavé mucho en aprender, que pasé de repente de este tipo de pinturas, ¿no? Que eran como, no sé, como algo como muy básico, como pensar en la pintura como una forma de manifestación o algo así, como algo muy primitivo, como de buscar al bisonte, ¿no? Como en esta onda. Pasé de utilizar esa técnica de repente a poder hacer cosas como en este pedo, mira. Entonces como que me concentré mucho pues, en el estudio también, en el estudio de la pintura y en el estudio de distintas tradiciones, y ahí empecé a incorporar como distintas tradiciones pictóricas pues, que pueden ir desde principalmente europeo, pero pues, mucho mexicano, mucho gringo, ¿no? Como mucho latinoamericano. Empecé a llegar a este tipo de resultados, donde realmente, o sea, quizás ahí puse ese ejemplo porque tal vez como a nivel lo que representa es muy similar, pero me concentré mucho como en la técnica, y fueron muchos años como estar solamente trabajando la técnica. Por ejemplo, este tipo de cosas.
Yo creo que esto fue, dediqué esto como 3 o 4 años como post pandemia. Pues era mucho que pues ir al Munal, como ver un poquito cómo pintaban, ¿no? Leerme manuales de lo que quieran, de Eugenio Landesi, de sus cátedras del siglo XIX, no sé, como me clavé mucho como en cómo se llegaban a esos resultados y cómo pintaban eso. Y de repente como que ya que podía hacer eso, como que empecé a darme cuenta que era un poquito conservador y que era un poquito aburrido y que estaba como pintando, como aprendiendo a pintar como alguien más. Pues también yo empecé como a experimentar más a través de ese mismo lenguaje. Y de repente, dentro de eso, como tratando de desenmarcar un poquito de eso, empecé a llegar a resultados, empecé a experimentar mucho con el aerógrafo y volver un poquito como esta raíz, como que siempre he pensado como que cuando estás rehaciendo una versión tuya del pasado, como que estás encontrando cosas nuevas, ¿no? Entonces traté de reevaluar un poquito esta etapa que les contaba al principio, como de la Buenos Aires, y como de la pintura automotiva, y como del aerógrafo, y como de la compresora, y como estas cosas, y utilizar todos estos aprendizajes que estuve desarrollando en cuanto a la técnica y en cuanto al estudio del paisaje, llevados a este tipo de resultados, ¿no? Que es donde pues ya siento que yo empecé a proponer otra cosa, ¿no? Ya no solo era como la técnica, era como una forma de ver, ¿no? Donde más allá de representar algo, de aprender una técnica, estaba planteando una forma como de, no sé, como de entender mi realidad distinta. Y empecé a trabajar muchísimo, pues aquí me clavé muchísimo con la imagen, era como la imagen, forma de representación de la memoria. Entonces empecé a hacer esta especie de paisajes donde más que una referencia era como, o sea, cómo se manifestaba en mi memoria ciertas imágenes, cómo yo las recordaba, ¿no? Y era como un ejercicio de recordar mientras pintaba. Entonces empecé, en vez de, digo, para esto pasaron muchos años de que estaba estudiando aquí, pero la pintura se empezó a volver como una forma de pensamiento, donde ya más bien no era una cuestión como de buscar, representar algo, sino era como enfrentarte al lienzo, enfrentarte a los materiales y solamente como utilizarlo como un ejercicio de... En este momento era algo como que claramente tenía una cuestión medio nostálgica, que se fue perdiendo también, pero tenía que ver mucho con esta búsqueda como de dentro de la memoria. Entonces estuve muchos años, bueno, no muchos años, punto que un año estuve explorando bien la onda del aerógrafo y de estas cosas, sobre tela. Entonces como que agarraba tela y estuve experimentándole y como clavándome ahí y medio revisitando ciertas referencias, pero también ya como volviendo algo como más pensando como no en un paisaje externo, sino como cuál sería mi propia versión de un paisaje, ¿no? Como entonces pensaba como, no sé, como en este tipo de cosas, por ejemplo, era un ejercicio de juxtaposición como súper básico, de que agarraba y decía, bueno, pues esto está muy obvio, ¿no? De que ahí está José María Velasco y yo le pongo esta cosa como que tiene que ver con mi práctica en ese momento, ¿no? Que de repente también dibujo un buen, entonces, por ejemplo, paralelo a eso estaba haciendo este tipo de dibujos, ¿no? A ver si puedo aquí, como este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo. Es como que estoy explorando un montón de tiempo también, no sé, como este tipo de... Sí, como un poquito pensando como en la ciudad y pensando como en mi propia, no sé, como bitácora, como una especie de diario, registro de mi día a día, de mis pensamientos, de cómo vivía. Entonces como que en esas pinturas era un ejercicio muy básico de eso, y de repente pensé como, bueno, a ver, pues, o sea, realmente este paisaje no es algo que yo conozca mucho, ¿no? Yo más bien el paisaje en el que yo crecí era de estas maneras, ¿no? El paisaje de la ciudad tiene este clima, tiene otras cosas, entonces empecé a acercarme más a otro tipo de motivos, ¿no? Que más de Chapultepec o más de otro tipo de cosas que para mí eran un poquito más cercanas. Y bueno, de aquí me invitaron a hacer esta exhibición, que fue para mí una exhibición como muy importante, que me cambió mucho, donde, o sea, en ese momento como que no había muchas exposiciones, era más como yo pintaba en mi casa. Y aquí me invitaron a este espacio donde yo quería poner estas pinturas que eran sobre lienzo, pero pues quería unos muros y necesitaba como cierta forma de... Y
de repente como que al no ver muros, al ver una oficina vacía en Reforma, ¿no? También traía la idea como del grid y como de la narrativa, y como de cómo las acomodaba juntas y cómo poner esas secuencias de imágenes para contar una historia, como que tiene un poquito esta cosa como storytelling con imágenes y como esta cosa de la memoria estaba en ese lugar, ¿no? Y entonces vi este espacio donde en el techo estaban estos plafones de la oficina y pues otra vez me surgió como esa cosquillita de hacer algo sitio específico, como de, ¿no? Como algo que también ya venía trabajando, que siento que son como los mismos temas que van dando vueltas y se van como sobreponiendo y de repente van generando nuevos resultados, ¿no? Porque yo no estoy en el mismo lugar y van dándome, sí, como distintos resultados. O sea, que era como agarrar todo ese aprendizaje que tuve de todo este proceso de pintura, que yo traté también como de ir radicalizando, de irlo llevando como a distintas posibilidades, específicamente técnicas y específicamente de cómo yo veía las cosas, como volviéndolo mucho más un POV en vez de como una toma general, ¿no? Como pensando en esa idea del punto de vista, y apropiarme del espacio, también como agarrar esta mega oficina que tenía 650 paneles ahí en el techo y echarme pues, una misión de estarlos pintando y estar como tejiendo toda una historia a través de esto, donde yo pude explorar realmente esta idea como de la memoria y de mi forma de ver las cosas, específicamente pues de mi entorno familiar, ¿no? De mi contexto social de ese momento. O sea, había muchos cruces ahí. Fue 2020 esto, como en pleno COVID, ¿no? Pasando COVID. No, esto fue en 2022. Ajá. Fue en 2022. Ah, no, fue en febrero de 2023, de hecho. Ah, mira. La pinté en 2022 y fue en febrero de 2023, exacto. Y bueno, también, bueno, parte de eso era como, pues me había pasado una medio tragedia familiar, una situación medio triste, y también pues adquirió como una beta como súper autobiográfica, ¿no? En cierto sentido como que la pintura me di cuenta que tenía que ver mucho con una cosa medio emocional de repente, como medio autobiográfica, y se volvió una forma también como de contar esta historia desde mi propia visión, desde mi propia visualidad, desde mis propios... Tiene muchos entrecruces pues, de distintos estudios de paisaje, de distintas, ¿no? O sea, muchas referencias a muchas cosas que estuve viendo mucho tiempo, desde Sol Lewitt, así de que hasta lo que quieran, pero pues principalmente pues era como contar esta historia. Pues esto se fue hace un par de años. Y desde ahí, pues, ¿qué ha pasado? Pues han pasado muchas cosas. Eso siento que fue como un momento muy importante para mí, como lo que les contaba, como que a veces, a mí me gusta pensar como mi práctica de una manera mucho más orgánica, donde a veces sí estoy logrando como resultados y a veces lo estoy buscando, ¿no? Pero como no siempre esta idea como que tengo este statement y tengo que hacer esto y este es como sino como también darte chance de decir, bueno, pues voy a pintar esto, no sé bien, como que estoy explorando esto y estoy pintando estas cosas que de repente pues, están medio de huevos esos paisajes que estaba haciendo en algún momento, pero de repente como darte cuenta que eso, como que si lo continúas y como que si le das su chance de existir y de crecer y de aprender de eso y como también de permitir que te transforme, sí puedes llegar a otros resultados, donde de repente hay otras cosas pasando ahí, y entonces ahí sí es como conclusiones, y en este momento, por ejemplo, en mi carrera yo tenía como una conclusión bien clara, ¿no? Como un statement de llegué a esto por esto, y nada, ¿no? Pues luego de ahí que pues me invitaron a hacer otra expo, que fue en la Galería Peana, fue el mismo año de hecho. Es una expo que pues de alguna manera pues, es muy parecido, en realidad mostré las pinturas que estaba haciendo, que tenía desde antes. Miren de esta manera. Pero no están las de la sala. Ay, no sé ni las veo. Ahí está, mira. ¿Cómo ve la canción?
Perdón, Perdón. Ya estoy ahí. Ahí está, miren. Tiene un poquito, continuando también con este otro interés que les contaba, como que en ese momento estaba pues, reflexionando mucho sobre la idea de la luz en la pintura y cómo en sí misma, o sea, como un nivel conceptual, el pigmento aplicado sobre un bastidor, a diferencia a lo mejor de esta imagen, por ejemplo, que es una proyección de píxeles o lo que sea, el reflejo de la luz que te genera te produce un efecto retiniano de una imagen, ¿no? Y pensar en eso y también el estudio de la luz en diferentes etapas de la historia de la pintura. O sea, era como, según yo, como un estudio medio de la historia y por otro lado como una idea medio de pensar la pintura como un efecto óptico en sí mismo. Entonces hice esta serie de pinturas que abordaban un poco los mismos temas, pero pues más acercados como esta cosa un poquito conceptual, y yo los quería acomodar así, ¿no? Desde mi primera approach antes de hacer el Prism Roberto, que fue mucho más afortunado obviamente porque no tenía un white cube y no tenía unos mamparas y no sé qué. Bueno, nada, bueno, en fin. Hice esta serie de pinturas, las acomodé de esta manera para construir esta narrativa y después algo que me llamó mucho la atención también, pensando otra vez como en la vigencia que tiene como una exposición dentro de un espacio y la pintura repartida en todo un lugar, es esta especie de mural donde por estas ventanas que estaban aquí, no sé si las alcanzo, no se ven, ¿verdad? Bueno, habían como unos, mira aquí, esta especie como de ventiladores, como que proyectaban una luz a ciertos horarios, ¿no? Donde ibas recorriendo la luz en distintas horas. Entonces es una especie como de mural, reloj de sol, donde la luz entraba, iluminaba este lugar y yo lo ponía en diálogo con X color. Entonces pensaba como, ok, ¿no? A las 3 de la tarde entra una luz súper amarilla y cuando yo pinto esta cosa de este color X genera este. Entonces era como un poco reflexionar sobre el paso de la luz de una manera física y de una manera óptica también con las pinturas. Entonces al final quedó así el modelito, mira. Es un poquito la onda, ¿no? Fue muy interesante porque la exposición también duró como, pues no sé, tal vez como 6 meses, no menos, como 3. Y de que empezó a que terminó, también se fue viendo como el movimiento de la Tierra ya hacía que la luz no caía en los mismos lugares. Se veía como también el desplazamiento del paso del tiempo y se veía como una especie como de registro, ¿no? También, últimamente he pensado, una de las cosas que he pensado sobre la pintura es que es como un registro sobre el tiempo, ¿no? Como que tú vas haciendo marcas sobre una superficie y eso va generando un registro del tiempo y va como conteniendo el tiempo, conteniendo esa vida que está alrededor. Entonces, de alguna manera, pues aquí se era como mucho más este registro del tiempo. ¿Y qué más les puedo mostrar? De ahí, ¿qué pasó en mi vida? Ya no me acuerdo. No sé, estuve ahí, luego tuve esa expo que estaba como en el flyer, que es una exposición en la Galería Nordenham. Entonces empecé a trabajar con esta galería, que fue el año pasado, en el verano, y hice unas pinturas, como que mi obra empezó a adquirir un carácter un poco más abstracto, eran sobre el movimiento, no sé, no tengo, perdón, no me preparé muy bien, no tengo registros de esas. Pero bueno, pues era un tríptico de pinturas que se llamaba Power, Corruption and Lies y eran pues un poco también a abordar estos temas que les he contado un poco desde una escala mayor, ¿no? Con otras posibilidades, lo cual me lleva a mi exposición más reciente que acaba de clausurar hace no sé, como 2 semanas, tal vez, que se llama Bleeding Boundaries, que fue en el expo de la Galería Nordenham, que también, no sé si la ¿Cómo se llamó? Bleeding Boundaries, que es el título lo saqué de una cita de Luis Bourgeois. Entonces es como que después de todo este desarrollo técnico que les estuve contando y como de yo me apropiarme de eso, no sé, como estuve mucho ahí, como que me sentía en una zona de confort, así de como que
me era muy fácil ya con esa técnica hacer dos pinturas iguales, pero también era un reto para mí, ya no me estaba como, pues no sé, como llenando tanto. Entonces también en esta exposición quise como hacerlo mucho más experimental. No sé si la vieron por ahí, es que no tengo manera de dárselas. Ahí se la puedo buscar aquí en internet. A ver. Pues ahora la ves. A ver. Ahí estamos, mira. Entonces era esta onda, ¿no? Entonces, pues nada, como que quise hacer un proyecto como mucho más experimental en cuanto a lo que la pintura era y enfocarme también en la pintura como objeto, la pintura como cómo puede funcionar como de alguna manera en una intersección casi con la escultura. Entonces, lo primero que hice fue irme a la galería y empezar a pensar en el espacio y empezar a pensar en cómo se iban a adaptar estas piezas al espacio de la galería. Y de ahí fue como la producción, fue un proceso medio experimental, donde las primeras piezas eran de, pues, como 60 piezas, unos óleos mega figurativos, unas cosas súper abstractas, y yo fui también como editando y como en un proceso en tiempo real como de construir este lenguaje, donde mi inspiración era como, pues como cuestiones de biología, bueno, mi bebé estaba por venir, ¿no? Entonces también como que tenía mucha inspiración por un lado, por otro lado, o sea, como eran como cosas muy relacionadas como al cuerpo. Entonces quería llevar mi pintura beyond la idea del paisaje o de la representación como algo mucho más corporal, y se empezó a volver más bien al principio, las primeras estas que están aquí a la derecha, como que todavía tienen como mucha una cosa de pincel, como un trabajo de acercarme al cuerpo como desde la imagen, ¿no? Como desde pensar, a pesar de que son muy abstractas, lo sé medio mal, pero... Y conforme fue evolucionando la exposición y me fui como yo también desarrollando distintas nociones de lo que quería, pues adquirí un carácter mucho más performático, donde el lienzo se volvió parte del cuerpo, donde ya no era la idea solo de lo visual, sino también como de cómo yo transitaba ese lienzo y cómo ese lienzo se volvía parte de mi cuerpo y parte de mi... Empecé a pintar mucho más con las manos, por ejemplo, se volvió algo mucho más primitivo y donde eran solamente como reflexiones de color, de viscosidad, ¿no? Trabajé mucho con fluidos, distintas, tienen tinta, tienen acuarela, tienen óleo, tienen distintas viscosidades que se secan a distintas cosas. Entonces fue estudiar mucho el material, pero de una manera como mucho más radical, donde ya no era buscar la imagen. Siento que deshacerme de eso también lo volvió con mucho más pintura, y sí me quedó como esa duda, como que están en ese punto intermedio como pintura, pero escultura, donde obviamente en próximas cosas quisiera explorar más, la escultura o la pintura, ¿no? Como que están en el... Pero fue una exposición que disfruté mucho, estuvo mucho, y al final estuvo padre porque para la clausura llevé un señor a que cantara y todo se volvió como una especie de proscenio, como adquiere una dimensión como súper teatral y súper, ¿cómo decirlo? Como todo lo que pasó ahí en medio, fueron comidas, fueron 1000 visitas guiadas, 1000 cosas como para activar la exposición, en realidad se volvió como una puesta en escena también, esto funciona como una especie de escenografía. Y pues también una narrativa donde, ¿no?, tú ibas recorriendo y también era como una especie de cronología de mi experiencia para atravesar todas estas experiencias. Son ambos lados, son ambos lados de las pinturas, son 4 piezas. Yo lo veo como una especie de historia contada en 4 capítulos, dividida en 35 lienzos. Cada uno mide como 6 metros de alto por 1,5. Son diferentes todas también, como que quise clavarme en hacer cada una diferente, no hay 2 lienzos iguales. Y miren, como un poco mi referencia eran las estelas mayas, de repente, como esta especie de cosa monolítica, como medio memorial, ¿no? También, como, no sé.
esa es la única pintura que estaba a muro. Decidí no poner nada a muro para potenciar también la idea de la tridimensionalidad de la pintura más allá de la imagen, ¿no? Como que estábamos acostumbrados a ver millones de pinturas en Instagram todo el tiempo, millones de exposiciones, a ver el PDF antes que ir a la expo, ¿sabes? Y de repente como que la idea de para ver eso bien lo tienes que percibir, tienes que estar presente, se me hizo algo muy importante, como realmente hasta que no te paras ahí ves eso y como que se vuelve algo como inmersivo, y como también algo transitable, como esta de la escultura transitable de los 70 o algo así. Y esta es la única pintura que estaba a muro, que era una ceiba, un tronco de una ceiba. Y ya, pues, esta fue mi última exposición. Ahora les puedo contar del nuevo proyecto que estoy trabajando, les voy a dar unos spoilers. Entonces mi nueva exposición, bueno, mi nuevo proyecto es para el Museo de la Ciudad de México. Esta es una exposición colectiva con muchos artistas que inaugura en noviembre. Entonces tengo muy poco tiempo para hacerla, pero me invitaron a hacer una pieza que es un poco también con las mismas ideas. Estoy trabajando con un arquitecto textil que estamos haciendo una especie como de carpa, como estas carpas como tensadas, que va a cubrir todo el patio del museo, que es como un patio central, y todo por dentro va a ser un mural. Entonces, para mí, esto va a ser figurativo, como que me dan ganas de volver a ser un figurativo. Siento que me importaba mucho aquí como que cada pintura o cada pieza tiene que tener su propio lenguaje, ¿no? Y para estas, sí tiene que ser un lenguaje abstracto, tiene que ser un lenguaje como donde el cuerpo se manifestara. Pero esto de acá para mí es el Museo de la Ciudad de México. El Museo de la Ciudad de México, sí lo conocen, ¿no? Es como esta esquina y tiene como un Quetzalcóatl abajo, y arriba es un edificio virreinal, ¿no? Que queda como todo ese vestigio prehispánico debajo de la ciudad virreinal. Y es la esquina donde se conoció Hernán Cortés y Moctezuma también. Enfrente estaba el mural inacabado de José Clemente Orozco, el Apocalipsis. O sea, es una esquina muy particular ahí en Pino Suárez. Entonces, pensando en eso, mi idea es hacer un tributo a la Ciudad de México, con mi experiencia aquí, como de mi generación, como de tanto arquitectónicamente como sobre la pintura, ¿no? La pintura mural prehispánica, ¿no? La pintura virreinal, la arquitectura, el muralismo del siglo XX. Y llevarlo también, pues, otra vez, como de repente me volvió a salir ahí la cosquillita como de lo urbano, ¿no? Como la pintura, o sea, realmente si es un paisaje urbano de alguna manera esta pieza, el lenguaje del paisaje urbano tendría que ser el graffiti de huevo, ¿no? Es como acercarlo un poquito a eso, como también trabajar otra vez pues, con estas compresoras, con estas cosas. Digo, va a ser otra cosa, ¿no? O sea, no creo que sean como estas cosas blurry y dreamy, como que son un poco de hueva, pero están bonitos, pero quiero hacer algo como más, pues no sé si como un tributo a la ciudad, como entender el lago que está debajo, sobre no sé, todo este palimpsesto de distintas capas que tiene la ciudad y que es súper infinita, ¿no? Que tiene como, me ha dado un buen, yo he vivido aquí toda mi vida. En realidad casi toda mi práctica está basada alrededor de la ciudad. Entonces esto inaugura a principios de noviembre. Es una pieza que mide 20 metros por 20 metros. No he empezado a hacer nada. Entonces un mes divertido. Y ya, bueno, pues eso creo que eso es todo hasta hoy. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Esta que hablabas de la que tenías en el techo, o sea, como ¿cuál fue el procedimiento que tuviste? Pues les mamó. O sea, le fue muy bien. O sea, siento que fue un proyecto muy ambicioso y fue también, o sea, como que sí me pasó que fue es un cruce de distintos procesos en mi vida que llegaron a una conclusión muy padre, ¿no? Como muy acertada. Y siento que a veces pasa eso también, ¿no? A veces es como que llegas a un punto donde orgánicamente las cosas tienen mucho sentido. Y eso también hizo como que a la gente le gustaba mucho. Pues para mí, a mí me cambió la vida, o sea, fue de que sí pasé a tener otras posibilidades y o sea, con mi propia práctica. Fue algo, pues sí, a la gente le gustó mucho, eso fue algo muy chido. Pero ¿cómo lo visualizaban? A mí me da mucha curiosidad, como que no está expuesto, que te gusta mucho experimentar con eso, de no poner a la pared el típico
Claro. cubo blanco con toda la pared. Me parece muy interesante como que en esta última hayas elegido hacerlo como más escultórico y en la anterior a esa, o bueno, dos anteriores a esa, fuera el techo como tu lugar de Sí. visión, como... Claro, pero pues, o sea, yo creo que de alguna manera cualquier objeto, o sea, lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar que las pinturas son imágenes, y que o sea, es igual que esta imagen y que la tienes que ver, pero realmente, bueno, yo en mi experimentación y mi chance que he tenido como de experimentar con esos medios, me he dado cuenta que todo afecta a cómo la ves, o el significado final de la pieza tiene que ver con la luz que tiene, el espacio en el que está puesta, cómo está dispuesta, ¿sabes? Si está más arriba, si está más abajo, todo eso cambia en cómo se aproxima al espectador y por lo tanto también cambia su significado. Entonces, de alguna manera también como utilizar eso como parte de la misma narrativa para generar una otra experiencia es algo que a mí me ha resultado chido. En ese caso, por ejemplo, pues era invitar a la gente a acostarse en el piso para ver una exposición, que también eso era como bien chido, porque todo el tiempo estaba gente ahí de que iban diario a acostarse a ver esta cosa y también la gente lo recorría y era como que en vez de tú decir, ok, empiezas de aquí, la narrativa de la expo así, 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 hacerlo mucho más rizomático donde la gente puede caminar como quiera y ir como leyendo la historia de su propia manera, ¿sabes? Entonces es algo que pues siento que también eso como que activa distinto la manera en la que es percibido y que son reflexiones que vienen mucho más de la escultura de la instalación también, ¿sabes? O sea, están ahí en el límite de esas cosas. Por eso al final mi conclusión para esta exposición última fue eso, que era como potenciar un poquito más esta idea de la pintura como objeto, ¿no? Y es bien loco porque todavía la gente como que lo ve y dice, no, pero ¿cómo? O sea, ¿son pinturas individuales o es una cosa o...? Entonces también está padre como que de repente ahí hay una, pues no sé, como un giro, ¿no? Un giro, algo que todavía puedes... Y no, o sea, no solo por querer hacer algo distinto, ¿no? Es salirte al medio, es que el batido irregular o algo así, o sea, como algo que también en mi propia práctica, como genuinamente fueron intereses que fueron creciendo y que yo fui como reflexionando también de la misma práctica para, no sé, ¿no? Que ahorita pues ya este techo pues es otra cosa, ¿sabes? Es arquitectura, pero es escultura, pero es un mural, pero es, ¿no? Se va, o sea, como que, no sé, pues son intereses que han estado ahí flotando. O sea, también otras cosas, o sea, esto es como lo que a mí más ahorita, como una síntesis de muchas cosas, pero muchas cosas que ya ni enseño, ¿sabes? De repente cosas de grabado que estoy haciendo, o de repente cosas de, hice un video de repente, o, ¿sabes? Como que hay ahí, siento que esto es ahorita lo que a mí me ha llevado por un camino donde yo quiero seguir explorando más, ¿no? Pero si sigues haciendo grabados. Sí. Sí, acabo de hacer unos sobre metal, justo. Sí, de repente como que... Regresas. Pues no sé, o sea, también siento que es como una especie de... Pues sí, como que todo va sumando, ¿sabes? Es como una práctica paralela donde, bueno, en mi caso, o sea, hay gente que sigue pensando como que mi statement es este y voy a hacer una pieza pensando en esto, como va a ser la conclusión. A mí me ha funcionado mucho como tener algo mucho más abierto, donde yo puedo explorar más cosas y de repente tú no sabes de dónde va a salir la respuesta, ¿sabes? Y de repente, no sé, si de repente sale de... Lo que más quise hacer ahorita es escultura, la neta, como que después de todo esto, acabando esta pieza, yo creo que en diciembre vamos a hacer más. Ahora sí como ya entrarle chido como a la forma, al material, ¿no? Como al espacio, como creo que ese es lo que más me seduce ahorita, pero pues a ver qué pasa. ¿Y por dónde te gustaría empezar con la escultura? Pues cultura, pues con el material, ¿no? Siento que es ¿Pero como... cuál material? Pues hay que ver, ¿Requiere como escultor tipo yeso? ¿O tipo No, fierro? ¿sabes qué me ha llamado mucho? Como la espuma de poliuretano. ¿Han visto? Como que me gustan mucho estos de Fishy Vice que son como que hacen objetos y como que los esculpen y luego los pintan, como que queda o sea, como que esta relación entre, porque todo tiene que ver con la pintura, pero ya no tanto, es como que me da eso, varias de Arriba Rose, pero también son de espuma, entonces creo que bueno para experimentar un poquito con la espuma, a ver qué tal
Hay que tenerla. Le puedes poner gesso, imprimarla y como trabajar sobre ella. Digo, a ver, no sé. Porque podía decir, no, que me voy a poner a fundir. Como, wow, me salió en patata. O así podría, pero pues ya, también, quién sabe qué, o sea, en lo que entiendo bien cómo funciona ese proceso, pues me va, o sea, no sé. Sí, también estaría padre, ¿no? Pero ahí tienes que ser modelado, ¿no? Para eso es como modelado y luego Sí, no sé. ¿eres un fundidor? Sí, es todo un proceso. Entonces, ¿es escultura? Sí, yo soy escultora, pero claro, entre los escultores hay tipos y tipos. No, bueno, 100%, como en todo. Eso sí. No, pues algo que también le siga la colita a este tipo de reflexiones, ¿no? Como también... O sea, siento que también es un poco eso, como si explorar ciertas cosas, pero pues cómo se conectan esos puntos y cómo vas generando también una especie como de... Pues como de alfabeto, ¿no? Compuesto de muchas prácticas, ¿no? Donde sí uno de los ejes principales ha sido para mí la pintura, pero pues también es como vienen y van de muchas cosas y como que también me es muy difícil decir yo soy esto y ya, y sabes, o sea, como tengo este estilo y voy a pintar esto a mi vida, y como que no sé, me llama mucho la atención, muy curioso. No sé, También encuentro muy lindo lo de, que lo tocaste solo un poquito, pero que claro, las cosas inmensas invitan a que ocurran cosas entre medio de ellas, como que adquieren eso de que son escenografías, y claro, esas pinturas gigantes que claro, se vuelven esculturistas porque como que te invitan a que ocurran cosas bajo ellas, como que uno se vuelve pequeño. Sí. Y también yo creo que con la carpa que vas a hacer también tiene algo, me imagino que van a pasar muchas cosas adentro, ¿no? Sí, y ahí uno se vuelve como gestor de eventos, ¿no? Sí, pero ya te puedes organizar ahorita. Hay varias piezas que van a estar ahí dentro de esta cosa. Compré unas burbujas de Teresa Margolles, como creo que un Bejolen, como una especie como de tapete. Hay varias piezas en esa misma sala, pero está chido. Ahí los invito. No has empezado, pero ya tienes más o menos como... Pues tengo el feeling, estaba leyendo un buen, tengo, pues ya, o sea, me clavé cabrón de que pintura virreinal y como en ese trip, me clavé un montón también como en cómics underground de los 80s, así de que leyendo en mi biblioteca, así buscando como referencias, como un poquito según yo como para mí casi una experiencia en la Ciudad de México, y como que te he dibujado un buen, llevo trabajando con el arquitecto meses, ¿verdad? Que diseñando la carpa y tiene como unos pendientes, como tiene huecos por dentro de la luz, entonces ya están los renders de eso, pues nada, me tienen que traer los lienzos, pero pues es una cosa gigante, y ya pues tengo que ver cómo lo voy a pintar también. Y sí, va a estar divertido. Creo que al final los vamos a, el proceso ahí es como que traen la tela, son patrones, no es como tienen como patrones, y se va a patronar, me van a dar los patrones, pero hacemos de cada lienzo es de que 9 metros por 2, así más o menos, son un chorro. Y de eso como que yo los pinto por fragmentos y luego los van a coser y ya lo tengo que retocar yo todo para que quede junto. Y ya eso lo montan ahí sobre pues, un andamio, una estructura ahí en el Bueno, ¿hay un equipo trabajando contigo que va a ayudarte a pintar o eres tú solo pintando? Pues ahorita, o sea, para la otra expo tenemos asistentes y los dos renunciaron a la mitad, o sea, todo el kamikaze, entonces pues ahorita estoy medio viendo el equipo, mañana tengo un par de personas que van a ir a ver, a ver qué vamos a hacer. O sea, el arquitecto son 3 personas de su equipo que van a tomar que eso suceda, aunque esté en blanco. Y la cosa ahí es que no es una tela normal, o sea, normalmente la tela que yo uso, o que se usa en la pintura, pues es tela imprimada, ¿no? Entonces ya sea lino, ya sea la tela que sea, pues la imprimas y pintas sobre eso. Esta es una tela que utilizan ellos, la cual yo nunca he pintado. Entonces eso va a ser como también el reto, ver cómo agarra la pintura sobre eso, ¿no? Pero creo que pues al final va a estar bien. Eso me llevó como a otra duda que pregunté del equipo. Usualmente veo que recientemente he visto muchos artistas en realidad trabajan en equipo y siento que tu práctica de pronto es muy solitaria, como que es verdad, es una percepción mía o ajá, que eres tú como solo pintando No, para nada.
o si hay como un equipo contigo, no equipo como tal, pero sí hay personas que están apoyando. O sea, está, por ejemplo, está la galería, que está Felipe ahí con el bebé. Y Tony, que pues son como 8 personas que están ahí de la galería, que me apoyan un buen. Luego siempre hay curadores o gente con la que estás como en diálogo, también como, ¿no? Como construyendo esta onda, y amigos también, ¿no? Pues una comunidad de banda acá, pues esto me recuerda a esto, chécate esta cosa, y o sea, eso como base. Y de ahí depende del proyecto también, o sea, me ha costado mucho también por la calidad general, como establecer mi estudio, como a pesar de que tengo este tipo de retos, o sea, todavía me ha sido muy difícil como decir, pues tengo mi estudio y tengo esto y tengo estos asistentes, como funciona así, me ha costado mucho, también pues un desmadre, entonces me ha costado como que... Pero ahorita ya lo estoy logrando un poco más, ¿no? Ya tengo un estudio más en forma, ¿no? Como que pues, quiero armar como un equipo más para esto y para que funcione y pueda seguir colaborando con ellos. Al final siempre hay, desde el momento de los espacios independientes, pues siempre era mucha gente que estaba alrededor colaborando y dialogando y construyendo también un significado colectivo, porque al final no se trata como de tú hacer tu pedo y inventarte tu historia y que, o sea, como que se trata sobre también pues, construir un significado con otras personas, ¿no? Aunque pues obvio también la pintura se tiene este lado como que de repente sí, pues ya me cierro ahí un rato a pintar y como que estoy muy... Como que tiene ambas partes, ¿no? Como transformando también esa especie como de meta que está ahí rodeándome de información y de cosas compartidas, también transformando los objetos, ¿no? O sea, para esta expuesta que está aquí, trabajé con varias personas. Sí, o sea, de ayudarme así en el estudio como 3, pero pues además con distinta gente estoy alrededor. ¿Alguien más? ¿Por qué dijiste que yo todas? Que te da hueva como toda esta onda dreamy que dices todo el tiempo. O sea, que la hueva es puede ser muchas cosas, puede ser provocada por muchas cosas. Y No sé, es que soy muy así como que me pasa de que hago algo y me encanta y luego lo hago mucho tiempo y como que me harto y veo que es otra cosa como, no sé, normal siempre, como que lo veo en retrospectiva y digo, pues no sé, está padre, sí están chidas, pero también como cuando me pasa cuando me siento como en una zona de confort, como que también siento que ya no estoy creando realmente, ¿sabes? Que ya no estoy como experimentando, como que ya me siento un poquito como... Y me ha pasado, bueno, han visto, he cambiado varias veces, como que me ha pasado que ya estás buscando algo y lo encuentras y ya como que se trata de eso, ¿me entiendes? Como de... sí, no sé, como que llegué a esa conclusión y estuvo chida. Y ya, o sea, como seguir haciendo el mismo objeto una y otra vez, como que también pues, de repente empieza a perder un poquito como el sentido. Y ya, ahorita estoy en esa etapa como que ya, sí, como pues, otros, no sé. O sea, por ejemplo, esta pues ya era otra cosa, ¿no? Toda la gente como, wow, pero es algo nuevo, como que ya no hiciste con aerógrafo. Pues, no sé, se trataba de otra cosa, la expo es otro lenguaje, es otra idea, ¿no? Y las que siguen, pues es otra cosa, ¿no? Siento que cada cosa tiene su propio lenguaje y hay que entenderle eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos y recuerden que todos los miércoles son miércoles de Soma.